Ahora sí. Bueno, lo perdimos a Sí, he Facu. vuelto, he vuelto, he vuelto. Me muteaste. Ahí está, no te veía, compa. Estábamos en que Perón estaba entretejiendo también alianzas con otros sectores del comunismo, del Bien, estábamos socialismo. justo, porque a mí me parece importante remarcar esto, ¿no? Que hay una construcción frentista, tanto en el grupo que vos nombrabas, la Unión Democrática, ¿no? Que aglutinaba a los viejos partidos o a los partidos conocidos hasta ese momento, la Unión Cívica Radical, el Comité Nacional, ¿no? Sí. El Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista, el Partido Socialista, sectores del conservadurismo que estaban más ligados a oponerse a la figura de Perón por su rechazo a las transformaciones sociales que se realizaban. Pero como decíamos, Perón también, después del 17 de octubre, empieza a tejer una alianza con distintas fuerzas políticas que lo llevan principalmente a su sostén, que se va a dar justo unos días después, el 23 de octubre, ya hay una reunión para conformar lo que después fue el Partido Laborista, ¿no? Exacto. Que toma su nombre, recordemos que en ese momento, 45, el laborismo había triunfado en Inglaterra, ¿sí? No era un partido clasista, no era un partido que planteaba ser representante solamente de la clase trabajadora y llevar en su programa una transformación del sistema, una idea de romper con el capitalismo, sino que eran sectores que de otra corriente sindical que no habíamos nombrado, que tiene que ver con el sindicalismo revolucionario. Exacto. Esta corriente del sindicalismo revolucionario, donde muchos de los que van a formar después el Partido Laborista, como Cipriano Reyes, como Luis Gay, habían participado de esa corriente, que consideraba importante la participación en el Estado en la mediación de las relaciones laborales, ¿no? Y justamente ellos encuentran que el Estado va a mediar, no solamente mediar, sino que va a empezar a comprometerse en los conflictos laborales y darle la razón a los sindicatos, empezar a regular las relaciones entre la patronal y los trabajadores, va a ser los que van a constituir esta base electoral que va a jugar Perón en febrero del año 46. Después del 17 de octubre se convocan elecciones para abril del año 46, ¿sí? En el mes de noviembre, producto de todos estos conflictos que se van profundizando, y ahí habíamos visto la figura de Braden, que va a partir del año 45 a jugar un rol importantísimo, porque nunca se vio en la Argentina el intervencionismo norteamericano tan desembosado, tan de una manera de mostrarse como líder de esa oposición política, que fue Braden, un hombre de Rockefeller, un hombre que tenía acciones en minas de Chile, tenía intervención en la Standard Oil de Bolivia, un tipo representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, va a ser clave para entender esto que va a jugar después en la campaña, que va a ser la dicotomía Braden-Perón, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque uno va al libro de José Luis Romero. Dale, Facu, perdón. Esto que, perdón, la interrupción, esto que vos hacías mención de Braden, el rol que juega Braden en representación del Estado norteamericano, ¿sí? Se va a dar prácticamente desde el golpe del 43, ¿sí? Desde las reclamaciones que van a hacer estos exiliados en defensa de la democracia, la Constitución, la libertad, etcétera, ¿sí? Incluso cuando vos hacías mención de los distintos sectores del comunismo, socialismo, del mismo radicalismo que se alinearon dentro de lo que fue el Frente Laborista que llevó a Perón al poder,
también vos vas a tener que dentro de la Unión Democrática, muchos de los nexos que se van a dar desde el punto de vista político, no solo va a ser frenar el fascismo criollo, sino que uno de los elementos que ellos van a utilizar para poner fin a esto también, que fue el real estandarte del peronismo, fue esto de la justicia social, lo que bien decías vos, el Estado, mediador ante los conflictos, respaldando la personería de los sindicatos, respaldando algunas acciones de los sindicatos. Esto también generó mucho malestar en los que después fueron la oposición, los comunistas, socialistas. Vos hacías mención de los grupos radicales que apoyaron a Perón, y fueron justamente estos radicales que no estaban a favor de la Unión Democrática, ¿sí? Vos dentro del seno del radicalismo tenías dos facciones, que era la unionista, la que estaba a favor de integrar la Unión Democrática, y tenías la facción del radicalismo revolucionario, que vos bien nombraste, que es el que después participa respaldando dentro del Frente Laborista la figura de Perón. Y lo loco de todo esto, que lo que provoca la intromisión ya a cara descubierta de Braden, que vos bien señalaste, con intereses en la Standard Oil, intereses en la minería chilena, etcétera, 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 es cuando en diciembre se promulga el decreto ley que establece el aguinaldo. ¿Sí? La Unión Democrática no solo levantaba las banderas de la constitucionalidad y la libertad, sino que cuando se sanciona el decreto ley que establece el aguinaldo, la Unión Democrática respaldó al sector empresarial en contra del aguinaldo. Y estos sectores vinculados a la clase trabajadora, tanto como socialistas y comunistas, que en cierta forma deberían de haber aplaudido la sanción del decreto ley 33.302 del 45, no se alinearon con la sanción del decreto ley, porque ellos decían que era abrirle la puerta a la perpetuidad del fascismo. ¿Sí? Fíjense qué contradictorio todo esto, ¿no? Entonces Estados Unidos levanta estas banderas defendiendo ¿qué? Justamente los intereses de la patronal, ¿no? Estos intereses que obviamente cuando se sanciona el decreto ley, la clase trabajadora aplaudió y lo vio con muy buenos ojos y se ganó el respaldo de muchos sindicatos, Perón, gracias a este decreto ley. También generó muchos rivales, y dentro de estos rivales se va a destacar la figura de Braden, que Braden lo único que va a hacer es darle cuerda a los sectores de oposición. Obviamente los sectores vinculados con el poder económico, sociedad rural, unión industrial, ¿sí? Los distintos sectores que vinculaban a los colegios de abogados, colegios de escribanos, ingenieros, todo aquello, como bien dijo Scalabrini Ortiz, que no esté relacionado con el llano, lo bajo, el subsuelo de la patria. Braden representaba un poco todos estos intereses. Por eso, como bien dijiste vos, ninguno imaginaba que Perón pudiese ganar las elecciones del 46. ¿Por qué? Porque teníamos al capital económico a favor, teníamos a los Estados Unidos a favor. Entonces, con toda esta estructura y esta unión de partidos políticos, era imposible que se pierda la elección. ¿Sí? Y lo contradictorio de todo es que la figura de Braden le jugó en contra a los sectores de poder. ¿Sí? Entonces... Papu, sí. yo te voy a leer algo que dice Luna en su obra. Dale. Dice, entre diciembre y enero, en ciertos círculos opositores se empezó a correr un insólito susurro. Se daba como posible una intervención armada de Estados Unidos en la Argentina que habría de liquidar rápida y eficazmente al régimen de Farrell. Se intenta desde la oposición que el gobierno se entregue a la Corte Suprema, fracasa. Exacto. Intentan asesinar a Perón. Sí. Intentan con la doctrina en Larreta, el canciller uruguayo, que intervengan las Naciones Unidas. Exacto. En la Argentina para que no se realicen las elecciones, para derrotar al nazifascismo, como vos bien decías. Y de última, ya en enero del año 46, Braden
escribe esta obra, el Libro Azul, denunciando los vínculos del gobierno militar argentino con los agentes nazis, ¿no? Quieren vincular, que después va a retomar Silvano Santander en un libro que se llama Técnica de una Exacto. traición, esos Incluso, documentos de. incluso, ¿sabes qué, Matías? Bien, agregando a lo que vos estabas diciendo, se organiza un golpe de Estado para febrero del 46. Es un golpe de Estado organizado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, en donde este golpe iba a estar liderado por el coronel Suárez, ¿sí? Que es frenado este intento de golpe de Estado por el radicalismo. ¿Por qué? Porque el radicalismo dice que el triunfo en las elecciones va a ser avasallante. Entonces, no es necesario hacer ningún golpe de Estado porque se van a llevar puesto a Perón, se van a llevar puesto esta cuestión de la justicia social y se van a llevar puesto todos aquellos logros que puede haber accedido la clase trabajadora, la clase obrera. Por eso ellos estaban muy confiados, no solo en el triunfo en las elecciones, sino que estaban muy confiados del respaldo de los Estados Unidos. A ver, si uno analiza los sectores que apoyaban a la Unión Democrática, te vas a encontrar con la Sociedad Rural Argentina, te vas a encontrar con los diarios más prestigiosos de la época, que son el Diario de la Prensa y el Diario de la Nación, la Embajada de los Estados Unidos a través de su embajador, Braden, por eso el eslogan, Braden o Perón, la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista. Es excluida de esta alianza el Partido Demócrata Nacional. ¿Por qué? Porque los radicales decían que mucho de lo que había sucedido entre el 30 y el 43 era responsabilidad de ellos, entonces el radicalismo excluyó a este partido político. Esto también generó una interna importante dentro de lo que fue la Unión Democrática, partidos populares católicos, bueno, como habíamos dicho hace un ratito, la Federación Universitaria Argentina, la de Buenos Aires, la Unión Industrial. Dentro de esto jugó un rol muy importante la sociedad rural. La sociedad rural financió directamente a la Unión Democrática. Y acá, cuando vos hacías mención de la próxima charla que va a ser sobre el bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, hecho lamentable, en donde mi fallecido abuelo fue testigo presencial de lo sucedido ese día nefasto, jugó un rol muy importante un señor, Raúl Lamuraglia. Este señor Raúl Lamuraglia era un señor de negocios, como se le decía en aquella época, que financió directamente a la Unión Democrática a través de la Unión Cívica Radical, como bien dijiste vos, a través del Comité Nacional, ¿sí? Ahí vemos, mirá, Facu, Ahí ahí está el vemos el cheque. cheque. Ahí vemos Bueno, el cheque que firma. de estos cheques hubo varios. Este es uno de los tantos. Uno de los tantos. Porque le salió el tiro por la culata también. Este es uno de los cheques que se da a conocer un tiempito antes de que se produzcan las elecciones nacionales del 46. ¿Sí? Entonces, ahí es donde queda la clara intromisión de los intereses de los Estados Unidos y de un sector vinculado directamente al poder económico en pos de ganar las elecciones y respaldar a la Unión Democrática. Este señor, que giró millones de dólares a través de un banco de Nueva York al Comité de la Unión Cívica Radical, este señor financió el intento de golpe ahora se me están mezclando las fechas, el primer golpe del 55, En septiembre del 51. septiembre del Financia 51, el sí, levantamiento de Menéndez. exacto, financia el levantamiento de Menéndez y después financia el bombardeo y el golpe del 55. ¿Sí? Alper Indongui, el historiador, hace mención en una de sus obras de la influencia y la intromisión directa del Estado estadounidense, ¿sí? Y la intromisión directa de Wall Street, a través de Rockefeller, la Standard Oil, etcétera, 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 etcétera. Estas Paco, dos cosas, sí. ahí vemos una imagen del diario Clarín, que había nacido en agosto del 45. Vos nombraste a Noble, ahí Sí, acá está, exactamente. al pasar, que había sido un hombre del Noble es uno de los que socialismo. firma, es uno de los que firma, es un demócrata progresista,
firma ese manifiesto que sale a la luz una vez finalizada la guerra en Europa, en donde exigen la rápida recuperación de la Constitución y la libertad, exigen la rápida recuperación de la normalización del orden institucional. Fíjense que son términos que hoy podemos escuchar de manera repetitiva: república, constitución, institucionalidad, normalización. Desgraciadamente también es un término que se utilizó ahí en el 76, ¿no? Reorganización nacional también, o sea, desgraciadamente esto que nosotros creíamos que se producía únicamente en el 46 y que las distintas realidades de cada uno de los partidos que integraron la Unión Democrática iban a desaparecer en esa elección, la podemos reflotar hoy a la actualidad. Me viene a la cabeza cuando una vez Cristina dijo, únanse, formen un partido y preséntense a elecciones, ¿sí? Bueno, la Unión Democrática podemos decir que es una síntesis de lo que es hoy Juntos por el Cambio. Hay un enemigo común, que es el campo nacional y popular, y por dentro nos matamos por las diferencias que tenemos, pero tenemos un elemento en común que nos une, que es este enemigo común, que es el campo nacional y popular. En este periodo, el peronismo, ¿no? Facu, yo Sí, quería nombrar dos cosas que nos salteamos. sí. Desatada la campaña a partir de posterior al 17 de octubre, estos dos bloques que vos bien describiste empiezan a salir al interior, ¿sí? Sí. La fórmula de Tamborini y Mosca de la Unión Democrática realizan una gira con el Tren de la Victoria, le llamaron, ¿no? Por el interior. Es interesante porque Luna era hijo del candidato a gobernador de la provincia de La Rioja, ¿no? Félix Luna, que recién lo nombramos. Y él dice, íbamos por los pueblitos, estábamos con el Tren de la Victoria, llegábamos, nos recibían, nos aplaudían las damas patricias de La Rioja. Dice, y en un momento vamos con unos coches, dice, por un pueblito, y tirábamos los volantes de la Unión Democrática, ¿no? Viva la fórmula del pueblo, Tamborini y Mosca. Y se dio un ranchito, salieron dos chiquitos descalzos y se escuchó que nos gritaron viva Perón, ¿no? Mirá lo que describe Félix Luna en esta obra. Por eso te digo que es bastante sincero el tipo. Sí. Pero tiene que ver con que en realidad el país se había dividido en dos. Sí. Los sectores populares, los sectores que habían sido ninguneados a partir de todo el sistema político que se había estructurado desde la ley Sáenz Peña, si querés, las mujeres excluidas, contra toda una Argentina que se creía real. Esto lo dice Jauretche en una reflexión que él hace, dice, la Argentina ya era una nueva Argentina y no lo quisieron ver. No Exacto. quisieron ver, más que el triunfo de la clase obrera, es el triunfo de esta nueva Argentina, dice él. Exacto. Y Perón, por otro lado, larga el tren el descamisado, larga con Eva, se va a las provincias, realiza esa campaña donde él llama a votar a los peones del campo, dice, salten las tranqueras, ábranlas. Únanse. Si su patrón los lleva a votar, vayan, les dice. Si su patrón los lleva a votar, vayan. No vayan a una fiesta el 23, dice, es muy buena esa reflexión. Dice, como diciendo, no se mamen el 23, porque el 24 hay que cumplir con la patria, ¿no? Es interesante ese discurso. Y acá vemos las dos boletas que recién decíamos. Mati, por un lado la de la Unión Democrática. Vos que hablabas de Félix Luna y por el otro. Y Sí. cómo es bastante objetivo con Perón. Si uno lee sobre Félix Luna dice que él empezó a escribir una obra desde el antiperonismo y se volvió peronista, ¿sí? Lo mismo le sucedió con Rosas. Con Rosas le pasó exactamente lo mismo. Él empezó a escribir una obra para defenestrar la figura de Rosas y sucedió todo lo contrario. Se convirtió en un rosista. Es muy loco esto que vos contás. Y cuando hablas del inicio de la campaña, hoy charlábamos un poco de eso, cómo hacíamos mención de cómo arranca la campaña en San Juan. Y de ahí empezamos
bueno, lo que vos mostrabas ahí, ¿no? De lo que fue la lista de que se presenta para la presidencia. Ahora, fíjate lo loco de todo esto, que la fórmula que va a liderar la Unión Democrática, bueno, acá vos estás mostrando una tarjeta de duelo donde la Unión Democrática se acongoja por la muerte de acá, de Mr. Braden. ¿Cómo es? No, esto es una cargada, mirá, esto es una cargada que dice, su desconsolado esposo, el esposo de la Unión Democrática, Mr. Braden, sus hijos, Tamborini y Mosca, sus hermanos políticos, Palacio, Yoldi, Repeto, Noel, Rojas, Noble y Solari, invitan a sus relaciones, especialmente a la FUBA, al Jockey Club, a la Bolsa de Comercio, a la Unión Industrial, a la Rural, a acompañar sus restos al Uruguay, por estar más seguros. Casa Mortuoria, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y dice nota, no se permite entrar con sacos, ¿no? Sí, Esta idea de la representación de los descamisados, ¿no? Que se le querían endilgar en contra a Perón, esa simbología, y Perón lo utiliza muy inteligentemente, ¿no? Muy inteligente, muy astuto. Ni bien terminan los comicios, Repeto, declara de que era un triunfo abrumador de la Unión Democrática. Que ya está. Lo único que había que hacer era contar los votos para saber la cantidad de electores, pero que ya se había ganado de punta a punta. Cámara hace más o menos mención a lo mismo, ¿sí? Dice que se ganó de punta a punta. Y Scioldi fue un poquito más allá, dijo que comparó las elecciones del 46 y el triunfo que supuestamente estaba teniendo la Unión Democrática con las gestas de resistencia, por ejemplo, de Madrid durante la Guerra Civil Española, o las gestas de resistencia de los partisanos italianos, o la resistencia francesa. Inclusive lo llegó a comparar con la resistencia británica durante el periodo de guerra. O sea, imagínate de qué manera se habían subido un caballo del triunfo y mostraban esto, ¿no? De que era recuperar la libertad, recuperar la Constitución, recuperar la institucionalidad, recuperar como bien dijiste vos, el orden en esta estructura social, ¿no? Otra vez, los que tenemos que estar arriba de la pirámide, volver a ocupar ese espacio que nos corresponde, y los que están por debajo de esa pirámide, ocupar el espacio que les corresponde, ¿sí? Facu, ahí vemos una imagen de Mercante con Perón y con Eva, que están analizando esto que vos comentabas, porque cuando comienza el recuento de votos, que fue bastante lento, porque recién el 6 de abril se conocen los resultados finales, empiezan a contar los votos de la capital federal, del centro de la Argentina, y decían que había triunfado Tamborini y Mosca, ¿no? Cuando empiezan a venir los votos del interior, los votos del conurbano, si queremos decirle, en ese momento no se decía de esa manera, se empiezan a revertir los resultados. Lo cierto es que la fórmula Perón-Quijano obtiene 1.500.000 votos y la fórmula de Tamborini y Mosca recibe 1.200.000. El peronismo o el Partido Laborista alcanza la mayoría, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Esto es clave también para entender después por qué se puede reformar la Constitución en el año 49. Y hay un historiador, John Page, que yo se los recomiendo, que ha escrito sobre Perón, de una mirada bastante neutral, porque un norteamericano que tome una postura en contra de su propio país, del Departamento de Estado, reconociendo la injerencia e incluso criticando esa injerencia de los Estados Unidos en la política interna argentina, dice, para los Estados Unidos la victoria de Perón fue una píldora difícil de tragar, porque hacía resaltar las limitaciones de la habilidad de Washington para controlar los acontecimientos en América Latina. Y John Page dice, quieren atentar contra Perón en esa campaña. El agregado cultural de la embajada norteamericana propone que lo maten en la 9 de julio a Perón, que hagan
un asesinato político que luego lo van a hacer en Colombia. Esto es clave, porque luego lo van a hacer con Gaitán, que después va a provocar el Bogotazo en el año 48. Y después lo van a hacer con Arbenz en el año 54, van a hacer el golpe de Estado. O sea, la injerencia norteamericana en el continente y la peligrosidad que le daban al gobierno argentino y a la llegada de Perón al poder, es interesante analizarlo porque qué claridad tenían ellos al entender de que la Argentina no iba a entrar a los acuerdos de Bretton Woods, esto es clave también, la Argentina no iba a entrar al Fondo Monetario Internacional, la Argentina era un peligro para los demás países como ejemplo de que podía llevar adelante un modelo industrial y mercado internista fuerte, y la Argentina era la cabeza a derrotar en Sudamérica para entender por qué después se avanza en el golpe del 55, ¿no? Primero el intento del 51, con un rechazo muy fuerte a que Eva sea la vicepresidenta, ¿no? De la embajada norteamericana, apoyando a Menéndez también en ese intento de levantamiento. Y después, obviamente, la alianza entre el imperio británico y el imperio norteamericano en apoyar a la Marina de Guerra, porque vamos a ver la semana que viene lo fundamental que es para entender el golpe del 55, ¿no? Que estaban dispuestos a bombardear a la destilería de La Plata, bombardean la base naval de Mar del Plata, los pozos, hay unos tanques de petróleo que había en Mar del Plata, estaban dispuestos a Hay una generar destilería muy importante en Mar del Plata. Que sí, hay, sí, decía, hay una destilería muy importante en Mar del Plata. Y sí, es como bien decís vos, a ver, para los sectores de poder decían que era una continuidad del fascismo. En realidad, decir que era una continuidad del fascismo a la criolla era más que nada levantar un estandarte de unidad e identidad frente a algo que en realidad molestaba y molestaba mucho, y lo que realmente molestaba, y eso lo podemos analizar históricamente con total tranquilidad y certeza, es las distintas medidas que se fueron tomando en respaldo a los sectores más bajos, al sector trabajador, ¿sí? Yo hace un ratito comentaba de lo importante que fue para la aparición política la sanción del decreto ley del aguinaldo de la Unión Democrática, ¿sí? Porque realmente fue eso, el que exista una imagen que en cierta forma empiece a dar oídos a un montón de reclamos de los sectores trabajadores, no caía en gracia. Obviamente muchos sectores van a decirte que, por ejemplo, el voto femenino no es una idea del peronismo, ni que el aguinaldo es una idea del peronismo, ni que las vacaciones pagas son una idea del peronismo, y se les puede dar lugar a esos planteos, pero si uno analiza históricamente, hubo una sola persona que se animó a poner la firma para que se reconozcan estos derechos, ¿sí? El aguinaldo fue tan importante, acá pone un compañero, el peronismo materializa. Exactamente, el peronismo lo materializa. Hace poco lo escuché decir a Santiago Cafiero de que hay algunos sectores que se dedican a escribir libros y el peronismo a llevar adelante políticas públicas. O sea, no abandona este concepto de la justicia social. Y el concepto de justicia social que se empezó a abordar y a crear desde la llegada de Perón, más precisamente, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, molestaba y molestaba mucho, muchísimo, ¿sí? Entonces no es casual que surjan estos movimientos como la Unión Democrática, que representaban directa y claramente a un sector privilegiado que quería seguir manteniendo esos privilegios. Por eso bien decía Matías que en el golpe del 55 se jugaban toda la ropa y no tenían miedo de hacer hasta la medida más extrema para poder consolidar ese golpe. Y que Perón haya ganado las elecciones en el 46 para los Estados Unidos fue un golpe en la línea de flotación. Fue un golpe durísimo porque se jugó todo a través de su representante, el señor Braden,
y a través de los intereses económicos que representaba la Unión Industrial y la sociedad rural, para que esto no sucediera. Y como bien dijo Matías al comienzo y lo escribió Scalabrini Ortiz, los sectores más bajos, el subsuelo de la República, como que empezó a decir basta, empezó a decir queremos vivir y respirar aires nuevos, y esto permite de que el peronismo llegue al poder en el 46 y todo lo que sucedió después, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, lo primero que plantea Perón cuando asume la presidencia es esto de la ancha avenida del centro. O sea, ni alineados con Estados Unidos, ni alineados con la Unión Soviética. O sea, planteemos una estrategia y una alternativa americana, por sobre todas las cosas latinoamericana. ¿Sí? Sí, Facu, yo estaba pensando justo en esa idea del tercerismo, de la tercera posición, en un contexto bastante complejo, ¿no? Porque el año 45 es el año de la firma del Pacto de Yalta, ¿no? Es el año de la división del mundo entre esas dos grandes potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, que son la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa división de Occidente y Oriente va a ser muy fuerte para entender los años que van a venir después. Todavía pensemos que no estaba esta idea de los países no alineados, que van a ser justamente, van a buscar en el tercerismo de Perón un antecedente de esta idea de no alinearse ni con el imperio estadounidense ni con el bloque soviético, ¿no? Y se va a ver claro en la crisis de los misiles eso, porque cuando Cuba necesite de la ayuda de la Unión Soviética, van a negociar Khrushchev y Kennedy por fuera de Cuba, ¿no? Y incluso van a negociar los intereses que más le convenía a cada uno. Esto está clara la coexistencia pacífica, está claro que el propio Guevara va a estar en contra de ese alineamiento de la Unión Soviética con Estados Unidos, en esa coexistencia pacífica, va a ser el primer crítico de eso, en los mensajes de la tricontinental, diciendo que si realmente la Unión Soviética quería la liberación de los pueblos, tenía que apoyarlo sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Y la realidad era que la Unión Soviética manejaba su política exterior según su beneficio propio, no le interesaban ni los países del tercer mundo, y la necesidad por eso mismo de que los países no alineados empiecen a romper con esos bloques, y Perón es clave en esto, porque el tercerismo da la posibilidad de empezar a entender que el tercer mundo se tiene que organizar por sí mismo, y los procesos de descolonización que se van a dar a partir de finales de la década del 50, tanto en África como en Asia, van a ser claves para la lucha en contra de ese armado de los imperialismos, ¿no? Por eso me parece ahí, Facu, que vos dijiste algo clave, porque para entender por qué el imperialismo norteamericano quería borrar de un plumazo la política exterior del peronismo, ¿no? Era un mal ejemplo. Aparte, fíjate en lo siguiente, Perón cuando plantea esto del tercerismo, ¿sí? Estos elementos, esta postura política que plantea Perón, son las que después van a hacer reflotar un elemento que le va a permitir a Estados Unidos la creación de lo que después fue la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Es reflotar lo que ellos alguna vez crearon, allá por 1830, que se conocía como la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Monroe decía que los problemas de América se tenían que solucionar en América y entre americanos. ¿Y por qué planteó Estados Unidos allá por 1830 esta doctrina Monroe? Porque por allá por 1830 hubo un conflicto interno en México en donde existió la intromisión directa de Francia en este proceso revolucionario en México. Entonces, los revolucionarios
revolucionarios mexicanos en algún momento contaron con la ayuda de los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, para evitar la influencia europea por sobre todas las cosas en América, plantearon este concepto de la doctrina Monroe, de la cual nosotros nos quisimos agarrar después cuando fuimos a la guerra de Malvinas. Pero bueno, eso es para contarlo en otro momento. Estados Unidos, cuando plantea esto, Perón, del tercerismo, resurge y reflota esto de la doctrina Monroe. Las cuestiones de América hay que solucionarlas en América, y para poder solucionar las cosas en América hay que formar un bloque americano. Pero en realidad no era porque le interesaba América. En realidad lo que interesaba era tratar de buscar entre los estados americanos un amparo para evitar el avance de la política exterior de Perón. ¿Sí? Para poder alinear a los estados americanos en esta doctrina bajo la influencia directa de los Estados Unidos. Sí, es para analizarlo en otro encuentro, Facu, porque viene la doctrina Truman, viene la creación de la CIA, viene la creación de la OEA, como vos dijiste, bueno, las Naciones Unidas, que se crean en el 45, y en realidad se empieza a configurar todo este bloque de Occidente que Estados Unidos quiere dominar como su patio trasero, ¿no? Y esto con el aval de la Unión Soviética, está claro eso, está clarísimo. Yo no sé si algún compañero quiere hacer alguna preguntita, nos quedan 2 minutitos, si no volvemos y hacemos un cierre, pero demos la posibilidad a algún compañero, alguna compañera que quiera hacer alguna pregunta puntual sobre este momento del 45-46. Algunas cosas que quizás nos salteamos, pero gracias, Facu, muy claro, muy bueno. Teníamos un pedacito de un video para mostrarles que era prácticamente una síntesis de lo que fue el origen de la Unión Democrática y lo que que muchos historiadores... Facu, ¿querés pasarlo? ¿Querés volver y lo pasamos? Está muy bueno, ¿eh? Sí, es ¿Lo cortito. tenés para pasar? Sí, lo tengo preparado. Dale. Bueno, dale. Si quieren volvemos. Ahí Juan Domingo quiere hablar. Dale, Juan. También. Saludos a todos y a todas. Bueno, hagamos otro bloque porque ya no queda rato, no queda tiempo. Espero el otro bloque. Dale. Grabalo, Mati, el otro. Sí, ahí lo está grabando Olga y el próximo vemos a quién habilitamos para grabar. Lo habilitamos a Facu, que va a pasar el video. Dale. Bueno, salimos y volvemos por este. Pero sí, como cierre está bueno pasar el videito. Y algún compañero que quiera hacer alguna pregunta. Está muy piola y es muy instructivo. También Mati hizo